Señora Presidenta, en nombre de las víctimas solicitamos el retiro de las personas de la sala. Por favor. Ellos son los violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, Presidenta. Ellos son los violentos. Gustavo Adriancén y la vez que perdió los papeles tras ser increpado en audiencia de CID. Gobierno oficializa nombramiento de Gustavo Adriancén las veces que le hizo frente a intereses terroristas. Con la llegada de Gustavo Adriancén al cargo de primer ministro de Estado, es clave rememorar parte de su trayectoria en la función pública y los hechos más resaltantes que protagonizó. Este jueves se oficializó su entrada al crucial cargo mediante la publicación de la Resolución Suprema número 061-2024 PCM en el diario El Peruano. Mediante el mismo medio también se hizo oficial la renuncia de Alberto Otárola. Ambas actas fueron firmadas y ratificadas por la presidenta Dina Boluarte. El pasado de Gustavo Adriancén Olaya. El nuevo líder del Consejo de Ministros cuenta con una formación jurídica variada, incluyendo estudios en Perú y España. La experiencia de Gustavo Adriancén lo llevó a ser nombrado en febrero de 2023 como representante de Perú ante la OEA, en un papel crucial al alegar por las causas justas en medio de la disputa entre el gobierno y los incendiarios del país. El nombramiento último y en el noviembre pasado, el curtido hombre de derechos acudió a una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se debatía el tema de muertes en las protestas antigubernamentales. En medio de la cita, una violenta activista inició una serie de ataques verbales contra Gustavo Adriancén, dejando en evidencia la radicalidad con la que opera su grupo ideológico. Esta muestra de ferocidad fue utilizada por el letrado, quien indicó: ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, señora Presidenta, dirigiéndose a la magistrada que presidió el cónclave internacional. Vale señalar que el entonces representante peruano, previo a la reprochable situación, expresó su firme oposición a que, si bien Perú es respetuoso de los reglamentos que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se adscribió como nación, la Comisión está otorgando concesiones a cabecillas de movimientos terroristas. La vez que se defendió la Operación Chavín de Guantar. Otra oportunidad en que Gustavo Adriancén Olaya salió al frente contra los terroristas fue en 2015, cuando resaltó el extraordinario actuar del comandante Chavín de Guantar en el rescate de 72 personas sometidas bajo el terrorífico MRTA en la Embajada de Japón. Previo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, el entonces ministro de Justicia enfatizó en que no se dio este panorama, sustentando que los comandos que participaron de la operación salvaron a rehenes de tratamientos crueles e inhumanos por parte de terroristas. Además, destacó que la operación de rescate es un modelo globalmente conocido y puso como ejemplo para las escuelas de comando de todo el mundo la liberación de rehenes en la Embajada de Japón, resaltando la importancia de este operativo en la desactivación del MRTA en un duro golpe contra las agrupaciones más oscuras de la historia del Perú. Vale recordar que Gustavo Adriancén siempre fue enfático en rechazar las críticas de las organizaciones que defienden a los terroristas, señalando que ignoran la tortura psicológica a la que se sometieron esos cautivos durante 126 días. El ahora premier condenó a APRODET, organismo que de manera inexplicable solicitó la exclusión del MRTA de la lista de movimientos terroristas. Esta ignoró el impacto real y profundamente negativo que tuvo en la sociedad peruana. Tenemos nuevo jefe del gabinete ministerial. ¿Crees que haga un buen trabajo? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Vamos a hablar del primer ministro, pues. Hablemos del primer ministro, el señor Gustavo Adriancén. Porque todos han recordado que sí, fue ministro de Justicia de Humala, que se peleó con Julia Príncipe. Ya, eso sí lo recordamos. Pero hemos estado mirando un poco más para acordarnos de cuál fue su posición frente a grandes temas políticos de nuestra historia reciente. Y la verdad es que vale la pena recordar, por ejemplo, que Gustavo Adriancén fue uno de los más feroces perseguidores del presidente Alan García, cuando él intentaba asilarse
en la Embajada de Uruguay. Y en ese momento hizo un frenético tour de entrevistas por los medios de comunicación para decir, por ejemplo, lo que dice en la pantalla, que el pedido de García es irresponsable y fantasioso, para decir también que el rechazo del asilo va a ser la línea de conducta de todos los países donde él lo solicite, para pedir que el fiscal prístino José Domingo Pérez solicite la detención preliminar de 10 días del expresidente, tal como ocurrió con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Estoy leyendo una nota de TV Perú, de Canal 7, ¿no? Dice, consultado sobre la posibilidad de que Alan García acuda a otra embajada, Gustavo Adriancén dijo, yo no lo dudo, yo creo que él va a seguir intentando por todos los medios tratar de conseguir un asilo político e incluso fugar del país. Con la conducta de Alan García, nada me sorprendería. Y más adelante dijo que el pedido de asilo era una fuga asolapada y que el comportamiento del presidente García solo había complicado su situación política. Bueno, decir que un pedido de asilo es una fuga asolapada revela una supina ignorancia del derecho, doctor abogado, porque el asilo político es un recurso al que han apelado personajes importantes. ¿En qué cámara estoy? Entonces, ¿qué pasa? Hay un tuit de Vizcarra, sí, pero un ratito, pues no me atarantes. Ya no sé qué estaba diciendo. A toda pantalla pondremos el tuit de Gustavo Adriancén en el que le saluda al lagarto Vizcarra por su cumple. ¡Feliz cumpleaños, Martín Vizcarra! Ipsos Perú, 2 puntos. La aprobación del presidente Martín Vizcarra asciende 87%. 22 de marzo del 2020, en plena pandemia, cuando 200.000 peruanos morían de COVID por la nefasta gestión del lagarto, Adriancén le estaba diciendo, doctor Lagarto, ¿no? Igualito que Yaciré. Un poquito sobonete el tuit, ¿no? Un poquito sobonete. ¿Qué más? Hay video de Adriancén. Video de Adriancén cuando Pide prisión preventiva. Cuando pide prisión preventiva para el presidente García. Veamos. En los 24 millones de Metro 1 García no tiene nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros más sagaces políticos, los más despiertos, los más avispados, ¿sí? Sus ratones andaban de fiesta y ellos no se enteraban. Yo no lo puedo creer. Mira tú. Tiene que inmolarse. Yo creo de que hay una suerte de, yo creo que hay una suerte de lealtad mal entendida, y por otro lado, Dios sabe qué otras cosas más habrá. Bueno, no sorprende su obsesión con García cuando se trata de el engreído de Pedro Cateriano. Todos los que conocen un poquito saben que Gustavo Adriancén se inició con Pedro Cateriano, Pedro, siempre lo confundo con hermano, con Pedro Cateriano, y fue su asistente, fue su presidente del club de fans, ¿no? Es su maestro y guía, su maestro Jedi, su líder espiritual. Cateriano es la inspiración de Gustavo Adriancén, y entonces, claro, un odiador como Cateriano solamente puede transmitir su odio visceral y absolutamente irracional contra Alan García, que le ha dado carta de ciudadanía, porque lo único que ha hecho que Cateriano sea conocido es porque odiaba a García y lo llamaban para hablar contra García. Después, no sé, salvo el satélite que no funciona y la luz verde, no hay otra cosa que recordemos del señor Cateriano. Bueno, ahora podemos recordar que es el mentor de Gustavo Adriancén, ¿no? Y es gracias a él que ha entrado a la política, y probablemente gracias a él va a poder salir de los problemas en los que se meta a partir de ahora, con este temperamento fosforito y muy de chico de barrio que lo caracteriza, ¿no? Para los que recuerdan la defensa cerrada que hizo de las violaciones de derechos humanos en las protestas contra Dina Boluarte, porque no nos olvidemos que fue el abogado de Dina Boluarte el que la salvó, el que le salvó el pellejo después de los, ¿cuántos muertos? 50 muertos de las protestas contra Dina Boluarte. Entonces, este cargo es en realidad una moneda de gratitud de la señora que fue salvada del fuego por la defensa apasionada y por momentos hasta prepotente de Gustavo Adriancén. No sé si tenemos esa imagen de la OEA, ¿no?